Muy buenas tardes, tengan todos, estimados amigos que nos están viendo y oyendo esta hermosa tarde campechana. Hoy el teatro está de fiesta. Vamos a hablar de teatro, vamos a hablar con teatreros que tienen muchos años en el quehacer teatral en Campeche y fuera de Campeche también. Y vamos a empezar por agradecerle a Excelencia Administrativa su generosidad de transmitirnos, ya van varios programas, por cierto, al CECIP, igual, otra de mis almas maters, también gracias a Luis Rodríguez Barbosa, mi amigo, mi colega doctorante, por cederme esta silla de conductor en esta ocasión, porque no podemos entrar más. Y bueno, empezamos presentando a nuestros invitados de honor, la maestra Rosa Lara, actriz y directora de teatro. Hay más currículum, pero en la tarde de hoy es teatro. La maestra Juanita Rodríguez, actriz y gestora cultural, igual de muchos años. Y mi estimado amigo Jorge Castro, en calidad de director y actor, aunque hay mucho más currículum. Entonces, yo, un servidor, Alfonso Esquivel, que también viene en calidad de actor, director y sobre todo de conductor. Voy a hacer una tarea muy complicada, que es no hablar, sino nada más preguntar y quedarme callado. No te vas a aguantar. Es un poquito difícil. Bueno, pues le cedo la palabra de una vez para entrar en materia a la maestra Juanita, que va a ser la entrevistadora de la maestra Rosita, y al final de la mitad del programa, que nos avisen los técnicos, estaremos entrevistando a Jorge Castro. Entonces, empezamos, maestra. Muchísimas gracias, Alfonso, y muchísimas gracias a Excelencia Administrativa por este espacio que nos permiten para hablar de teatro, y qué mejor que hacerlo con los protagonistas, con las gentes, con las personas que han dedicado, pues si no toda su vida, que yo creo que así ha sido toda su vida, al quehacer teatral, a enriquecer los escenarios y todo lo que tiene que ver con el teatro en Campeche. Yo me siento muy honrada, maestra, de tener esta oportunidad de platicar con usted ante un público. No voy a decir su currículum porque usted nos lo va a platicar ahorita, de eso se trata un poco este diálogo, pero yo me siento muy honrada porque desde que llegué a Campeche, hace ya muchos años, casi 40, pues yo ya conocí a la maestra Rosita Lara justamente en unos cursos de capacitación que daba el Instituto Nacional de Bellas Artes, que los daba en cada verano, los daba en diferentes lugares del país, para la actualización y profesionalización de todas las personas que se dedican a las artes. Y en nuestro caso coincidimos en muchos espacios, me acuerdo que coincidimos en Celaya, me acuerdo que coincidimos en Querétaro, con la maestra Rosita y un equipo de personas con la que la maestra iba a estos cursos, y ahí la conocí. Yo viviendo todavía en la Ciudad de México, cuando llego a Campeche, después de terminar en el Instituto Nacional de Bellas Artes como instructora de arte, especializada en teatro infantil, pues vengo y busco pues a la maestra Rosita, que yo ya conocía, pero la maestra Rosita ya tenía aquí todo un enorme escenario y todo un enorme proyecto alrededor de las artes. Ella, como directora de la Casa de la Cultura, de la cual también vamos a hablar posteriormente, pero en el teatro, y maestra, ya usted ya tenía ahí consolidado el quehacer teatral, los escenarios, estaba pues el escenario que ahora es la Sala Manuel Ávila Cano, ahí me acuerdo haber visto también el Cuarto Verónica, y usted ya como actriz consolidada en Campeche, maestra. Pero ¿cuándo empezó usted? Yo sé que usted empezó muy joven, pero pues se trata que usted nos platique, por favor, y que le diga a nuestro público desde cuándo. Usted empezó muy joven y desde muy joven empezó a construir su carrera teatral en Campeche. Sí, en realidad, bueno, buenas tardes antes que nada, y les agradezco el espacio que nos dan para explayarnos. Los de teatro nos gusta hablar, nos gusta contar todo lo que pasamos, eso es la historia que nos llena. Mira, Juanita, en realidad se puede decir, yo a veces digo, yo creo que ya desde que nací,
porque andaba yo buscando así, pero mendigando en la escuela, que me permitieran salir en cualquier numerito que ponían. Pero yo alzaba la mano o pegaba de brincos para que me pusieran. O sea que ya eso lo traía. Y después pasó una etapa, pues la adolescencia, tú sabes. Entonces entro en la secundaria, tenía yo 14 años y entro a unos concursos que hacían de poesía. Y es ahí donde la maestra Marta Medina me dice, el teatro, tenía 2 años de haberse iniciado el teatro en forma, el teatro experimental en Campeche. Tenía 2 años porque Bellas Artes había empezado a hacer su teatro foráneo y mandaban a un director para determinado áreas de la República. Y mandaron a Virgilio Mariel, un gran director, para que trabajara Mérida y Campeche. Pero llegó a Mérida, empezó a trabajar con el grupo de La Casona, le gustó Mérida tan bonito, tan cómodo, tan agradable, la gente muy amistosa, y nunca más, bueno, no pensó en Campeche, ¿no? Pues, que estaba muy cómodo allá. Entonces, quien investiga y averigua y sabe es Renato Sales, el papá, ¿sí? Y entonces le dice al gobernador, pues hay un señor que está en Mérida y puede con nosotros, nada más nosotros darle alojamiento y comida, algo así. Y pues sí, dijo, entonces era el gobernador Trueba Urbina, y le dijo, sí, cómo no. Y afortunadamente era un grupo de gente de gente preparada, de gente culta, que se reunían para hablar cuestiones de teatro, de cultura. Entonces los trae, y cuál no sería la sorpresa de Virgilio Mariel, que encuentra un grupo que dio de más. Habían grandes actrices como Violeta, Selene, Gladys Escalante, también, sí, Renato, y sí, bueno, lo leí en su libro. Muchísimos. Entonces, aquí, el segundo año que está Mariel, ganan el concurso de teatro con Los Frutos Caídos, de Luisa Josefina Hernández. Campechana. Entonces les toca a ellos la sede que era en Oaxaca. Les toca la sede que era en Oaxaca. Pero desgraciadamente por motivos personales, que para mí es el pecado mortal más grande del mundo, dos de los actores dijeron, no, pues no, nos vamos a regresar. Y eran, creo que 4 días el compromiso o algo así, nos vamos a regresar a Campeche. Creo que el novio de alguna no lo quería, o no sé cómo estuvo la cuestión, o sí lo sé, pero para no lo voy a... Es entrevista, no chiste. Sí. Entonces, así es. Entonces lo que hicieron fue que se regresaron, y fue no voy a decir malas palabras, que también lo tengo que, porque se me sale muy conflicto, fácil. maestro. Sí. Un conflicto muy grande para ustedes. Entonces, se regresan 2 y Virgilio tiene que hacer el papel de uno de ellos, y trajeron inmediatamente a una persona de México para prepararla en un día y hacer. Entonces no fue lo que se esperaba. Pero con este concurso que ganan en Oaxaca, en Campeche, ya por ley la sede siguiente era aquí en la ciudad de Campeche. Déjenme decirles nada más este detalle. Cuando es la sede en Campeche, ¿cómo me hubiera gustado que alguno de ustedes hubieran visto qué cosa más maravillosa? No había otra cosa, no había televisión, no había nada.
Entonces el Pocos pueblo... cines inclusive, ¿no? Nada, era, quizá alguno, no recuerdo. Quizá el Selem. El Selem, el Teatro Toro. Claro. Obviamente. Pero el Teatro Toro iba a ser el lugar de La sede del encuentro. y la ciudad estaba plagada de papelitos de colores de la gente, dando la bienvenida a todos los visitantes. Todos los estados participaron, todos, menos uno por no sé qué motivo, y nosotros lo reemplazamos con el ando de 6 caballos, porque nuestra obra era Invitación a la Muerte. Bueno, pues déjame decirte que la maestra me invita a un papelito chiquito que ya tenían hecha Invitación a la Muerte, programada la obra. Y ya cuando yo llego, muy campante, y me encuentro que había casting, una cola. Yo dije, ay, no, yo me regreso a mi casa. No me van a llamar nunca. Total que bueno, me llamaron, me hicieron la prueba, me regresé a mi casa muy triste, y a los 2 días me llamaron que yo tenía el papel. Pero ya no estaba Virgilio Marelli. Yo creo que Virgilio, después de ese disgusto tan grande, ya no quiso saber nada. Entonces acababan de salir Jorge Galván de la escuela de teatro, y con un gran director. Entonces Jorge Galván, tenía yo que hacer, imagínense, a los 14 años, de una viuda que va a una funeraria a ver el féretro para su marido, cual le gustaba, pero ella lo que le interesaba que se luciera bien de luto. Y me puso Jorge Galván, 2 acompañantes que no estaban en la obra, y me cambia el papel. Ese es un buen director. Me cambia el papel, ese papel adusto de la viuda, me lo cambia por un papel cómico que nace muy jacarandosa. Y estaba todas las personalidades de Bellas Artes de aquel entonces, y el gobernador en un palco. Bueno, las funciones de los 32 estaban vendidas para todos los días. ¿Se cobraba la entrada? Se cobraba, por supuesto. Y se acababan, compraban el abono entero. Qué maravilla, lo que hoy otra vez cuesta mucho trabajo. Así es. Sí, Propiciar que la gente pague para ir al teatro. Por eso yo quiero hacer nada más hincapié del principio a los tiempos actuales. Yo me acuerdo que yo, desgraciadamente, por la edad, mis papás no me permitían ir al teatro. Sí, ellos sí, yo no pude ver a ninguna función del Juan Ruiz de Alarcón. No pude verlo, porque al teatro iban de gala. Yo me acuerdo que mi mamá iba con sus mejores galas, mi papá elegantísimo. Era un acontecimiento. Era un acontecimiento, y yo los veía que se iban al teatro. ¿Quién iba a decir que a los 2 años yo estaba allá? Cuando yo fui hace unos 3 años a Mérida, y a leer unos poemas con Bichir, Alejandro Bichir, que vino a Campeche en ese entonces. Entonces lo recordamos, Luis Pérez Sabido, Alejandro y yo. Entonces me dice Alejandro Bichir que no se le olvida que cuando llegó a Campeche y fue a una peluquería, les dijo que cuánto era. No, señor, si es un honor que nos visiten aquí en Campeche. Cosas muy bonitas. Entonces, su primera obra fue a los 14 años, maestra. Ahí fue su debut, digamos, profesional al teatro. Sí. Y de ahí ya no paré. Ya no paré, Ya no maestra, paré. hasta el día de hoy. Yo me pregunto, ¿no? Es una pregunta que la verdad ni yo la puedo contestar a ciencia cierta. Porque digo, ¿por qué, no? No cualquiera lo hace. En aquel entonces, después de esa obra, que me valió una mención honorífica, entonces eso fue,
y hacían unas cenas bailes en el merendero, ¿sí? Pero yo no podía ir porque mi papá, ¿cómo iba yo a ir, no? Entonces, así que yo me perdía ese disfrute de llegar y que me aplaudieran por la mención o lo que tú quieras. Y bueno, total que después del incidente que hubo, el teatro ya estaba dividido la mitad y la mitad. Entonces se van yendo los actores que Joaquín se va a México, Joaquín se quedó como 1 año más o 2 años más acá. Joaquín Lanz. Joaquín Lanz, que se va a estudiar de manera profesional teatro en la Ciudad de México. Que también fue director no se fue a estudiar, se fue a trabajar, pero porque estaba su pariente Paullada en un cargo y le da una dirección de teatro que era un teatro itinerante, ¿sí? Iban por todos lados y yo nunca había visto a Joaquín tan realizado como aquella ocasión. Se sentía muy contento. Bueno, total, para no hacerte el cuento largo, se desaparecen todo, Violeta se casa y ya, se acaba esto. Y Joaquín, a pesar de que era siempre muy orgulloso y todo, una vez me dijo, si no hubiera sido por Charles y por ti, me dijo, el teatro se hubiera muerto. Porque José de la Cruz Isaac. ¿sí? Y el pobre José de la Cruz era el que me maquillaba, el que nos maquillaba. Allí no había nada. Yo me hacía mi vestido, me maquillaba en todo. Y bueno. ¿Ya desde entonces la hacía de la Cruz? Sí, siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Sí, siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Maestra, ¿y quiénes han sido sus directores? ¿Quiénes la han dirigido? Porque la han dirigido mucha gente de Campeche y gente de fuera de Campeche. Sí. Bueno, Jorge fue uno de mis primeros directores, Joaquín también ha sido mi director, Manolo Ávila fue por mucho tiempo también director, el maestro Roberto Rivero, el que te iba a decir, con él hicimos Bernarda Alba, sí. Y Bernarda Alba también. Sí. Rafael Muñoz, ¿no la dirigió nunca? No. Bueno, creo que Jorge Galván, Manolo, Juan Arce, y sí, no he tenido, pero magníficos directores, la verdad que he tenido. Juan me enfocó a otro tipo de teatro. Estaba yo un poco encasillada. Otros géneros. Y ellos han sido los que se puede decir mi escuela. Y después usted también, además de actriz, empieza a ejercer la dirección, maestra, desde hace mucho tiempo. Sí, fíjate cosa curiosa. Fíjate, yo no me atrevía porque se me hacía que una dirección era la cosa más difícil del mundo. Y creo que la tomé en su tiempo porque no me costó tanto trabajo, siento yo después, ya que le empecé a tomar gusto. Ahora, hay una cosa que sí debo decirles de lo que no me pareció en mi carrera teatral. Me avisa si se me pasa el tiempo. Creo que durante todo ese tiempo que hice teatro, ojalá y mucha gente, los alumnos, los principiantes, analicen un poco esto. A mí me invitaban y me decían, ya tenemos esta obra. Y yo, feliz, sí, está bueno, qué bien, y la hacía. Y esta otra, y la hacía. Hasta que un día llegó mi hermana por una equivocación, me compró en el aeropuerto un librito de García Márquez
y piensa ella que era una novelita que iba a leer en el camino, la agarró así deprisa y se da cuenta que era la única obra que hizo García Márquez, Diatriba de amor contra un hombre sentado. Yo la leo y me enamoro de ella, me enamoro. Y a los pocos días me dice Joaquín, oye, hace mucho que no hacemos teatro. Y le dije, sí, le dije, pero yo tengo la obra. Fue primera vez. Y le dio su monólogo, no, odio los monólogos. Y le dije, bueno, léela si quieres, porque yo esa es la próxima que voy a poner. La leyó y al otro día me dijo, hacemos la diatriba. Entonces desde ahí ya empecé a analizar qué era lo que quería. ¿Fue la primera vez que hiciste un monólogo? No. ¿Ya habías hecho antes monólogos? Mira, ¿Qué monólogos? Porque esa diatriba de amor fue después, ¿no? De no, varios. Hice De varios que ya había cuando tenido. empezamos, éramos muy atrevidos. Cuando empezamos a hacer teatro, Enrique Escalante se le ocurre escribir un monólogo desde el fondo de mí. Bueno, y me dice, aquí tienes este monólogo. Y me dice, lo vamos a estrenar en los Juegos Florales de Ciudad del Carmen. Las cosas que antes, el no saber. Bueno, lo hice ese monólogo y párale de contar ya. Y de allá ya hice otros, Juanita. Ya hice otros monólogos, he hecho El atascadero, La mujer del candidato. Así es. Sí. Tú estás, sí, cómo no. Sí. ¿Y qué obras? Una mujer sola, de Darío Fo. Darío Fo también. Sí, también. Sí, cómo no. Sí, he hecho varias. Y de todas las obras que ha hecho, maestra, ¿cuáles son las que más le han significado? Mira, hay una parte de acá del libro, del primer tomo, que dice esto. Mira, aquí lo marqué porque se me hace que es la verdad. Digo acá, otro de los grandes privilegios que he obtenido es haber logrado interpretar a mujeres maravillosas que el teatro y la literatura han encumbrado. Mujeres de Lorca, que muestran sus cuerpos mancillados, sus corazones atormentados, pero que lo llevan con aquel orgullo de la mujer que sabe afrontarlo todo, como por ejemplo Rosita la soltera y Bernarda de la casa de Bernarda de Alba. Mujeres griegas reencarnadas en una feminidad sin fronteras, personajes del teatro helénico que me tocó interpretar como Clitemnestra, Hécuba y Medea. Personajes femeninos inscritos en los inicios del drama occidental. Mujeres de Shakespeare, trágicas, desoladas, sangrientas y muchas más que el teatro las coloca en circunstancias difíciles en la lucha entre las pasiones y la razón. Todas estas mujeres se me hace muy importante que decidieron otros por mí, pero bueno, que estuvieron bien. Hay algo muy bonito que te colocan en contacto con el Teatro Universal. Con el Teatro Universal. Hay una cosa que fue una experiencia maravillosa, que yo no sé por qué no se ha retomado o se ha hecho acá. Cuando yo hice Medea y hice Clitemnestra, la hicimos en la Puerta de Tierra. Y fue un espectáculo que yo creo que turismo debería aprovechar. Pero bueno. Maestra, estas sus inquietudes que ahora menciona, Sí. yo creo que esas inquietudes que las tuvo desde hace mucho tiempo fueron las que la llevaron a generar, a crear, a establecer y a pugnar porque se hiciera la Casa de la Cultura. ¿Por qué no nos platica también un poquito, maestra? Porque si hay una pionera en la promoción cultural, no solamente en el teatro, sino para que Campeche pueda tener los beneficios del arte, que para ser humano es
yo creo que es fundamental sí, claro. tener conocimiento o establecer los primeros contactos. Tiene que ser a través del arte para que nos humanicemos y también se abra nuestro panorama del conocimiento. Usted, maestra, fue pionera en la Casa de la Cultura, porque siempre usted tiene esas inquietudes, siempre se está cuestionando, siempre está diciendo, ¿por qué no habrá esto? ¿Por qué no habrá esto? Yo supongo que esos porqués la llevaron a hacer la Casa de la Cultura, maestra. Sí, mira, Juanita, qué bueno que me dices, porque por lo general siempre me han encasillado en el teatro. Y yo creo que la promoción cultural me costó muchísimo más trabajo que el teatro. Y yo pienso ahora que qué bueno que tuve los años de la juventud para hacerlo, porque todo lo que luché no lo podría yo hacer a estas alturas. Este atrevimiento, se puede decir. Esto surgió de un viaje que hicimos mi esposo y yo en un Volkswagen cruzando la República para ver a Jorge Galván hasta Aguascalientes. Y allá me dice, vamos esta noche a una exposición que hay en la Casa de la Cultura. Y le digo, claro que sí, ¿y qué es una Casa de la Cultura? Pregunto yo. Vamos. Y fui, y ahí me presenta el maestro Víctor Sandoval, que era el director regional de las Casas de Cultura de allí. Legendario personaje de la promoción, sí. Entonces, yo me quedo así, y bueno, ¿y cómo? Entonces, se hace la charla, y Jorge me dice, haz una Casa de la Cultura, el maestro Sandoval te apoya. Y bueno, yo vine encandilada, y creyendo que ya, y llegué, junté a gente, y vamos a hacer una Casa de la Cultura. Y entonces así todos dijeron, sí, vamos a hacerla en el Casino Campeche, me acuerdo. Y bueno, vamos a aportar cada quien una cantidad mensual y no tenía ni la menor idea. Y entonces me dicen que sí. Y cuando yo hablo, me dicen, bueno, no se puede porque está saliendo el gobernador, que estaba en esos momentos, y está saliendo también el presidente de la República. Así que pasó un año o dos años, yo creo. Y yo me acuerdo que un día lluvioso, no se me olvida, una tarde, fui de casa en casa, me llevó mi marido a devolver el dinero que había, que había recolectado. Y me habla el gobernador entrante, que fue el licenciado Rafael Rodríguez Barrera, por un artículo que había yo escrito en Novedades sobre la elaboración de los sombreros de hippie. Y cuando me habla, me dice, yo creo que era pretexto, porque me dice, a ver, platícame qué era esa inquietud que tenía. Y le dije, más o menos, pero no a grandes rasgos. Y le dije, te lo podría explicar. Entonces ya dice, trae. Y se invita al maestro Sandoval, viene y dice, ya cómo funcionaba. Claro. Era un raquítico presupuesto, que ahora me da risa, del Estado y de Bellas Artes. Sí, muy raquítico. Y hoy casualmente Fito Bernés saca un artículo en El Sur. Es cierto. Ah, sí, maestra, sí, como no. Me dio mucho gusto. Gracias. Sí. Y allá dice que, y es cierto, porque mi hermano se lo contó. Yo no tenía dinero para hospedar a los artistas, porque Bellas Artes me mandaba al números de espectáculos. Y yo no tenía ni piano, ni tenía recursos para hospedar. Entonces se bañaban en mi casa, les daba de cenar en mi casa, dormían en mi casa. Al otro día los llevábamos de regreso. Ese fueron mis principios, fue horrible. Y por eso yo sé que es muy importante que se diga cómo es que usted,
genera lo que hoy es una Secretaría de Cultura, porque empezó como Casa de Cultura, que tuve la suerte de llegar cuando usted todavía estaba como directora de Casa de la Cultura, y todo este crecimiento, pero es bien importante que se sepa cómo empezó, cómo funcionó esa promoción, cómo inició esa promoción de la cultura en Campeche, ¿no? Nos presta Esperanza Burado una casa, no tenía luz, y con velas empezamos a inscribir, y Lina Lance me daba pintura, que si Esperanza baile, así empezamos. Y Bellas Artes me mandó 2 o 3 maestros, y así fuimos, y poco a poco, en una de esas se molesta Esperanza, que porque ella se quería ir a México, que ahí estaba el novio, y que tal por cual acá, y que ya, que recogieran sus cosas y querían que ella se largara. Entonces le digo al Chele, bueno, ¿y qué hacemos? Y me dice, vamos a arreglar. Y fue que arregló. O sea, yo estuve 2 años en el edificio que está en la 59, frente a la casa, al edificio Peña. Ajá, sí, por donde está ahorita unos hay restaurantes, un restaurante, ¿no?, que se llama algo de Vasconcelos, ¿no? Ahí. Casa Vasconcelos. Ahí fue. Ahí inicia la Casa de la Cultura. Todavía no se había rescatado lo que hoy en día es el claustro. No. Antes fue el Instituto de Cultura. Empezamos, entonces Bellas Artes manda restauradores. Yo cuando vi que la pintaron de azul, yo dije, ¿qué es esto? Es azul añil, así. Y dice, es que son los colores originales. Y todo lo que pasaba, ¡ay, qué feo! Bueno, total, que estuvimos paso a paso y duramos como 1 año en arreglarla, en acondicionarla. Y ya fue creciendo. Yo me acuerdo que sí, bueno, tú todavía estuviste, creo, en ese edificio, ¿verdad? Sí, claustro, ¿sí? Digo, qué bueno, porque... No me entusiasmes en ese tema. No, porque... no me entusiasmes en ese tema. No, porque no es tema de hoy. Sí, ahí estuvimos. Porque yo digo, es un lugar tan bonito y después lo abandonaron. Muy hermoso y tiene cosas muy mágicas que ahora un día platicaremos. Claro, que siento que lo abandonaron. Y cuando yo estaba, tú sabes, Juanita, que teníamos un movimiento completamente, y yo allá fue que después en la Casa de la Cultura durante el tiempo de la maestra venían cada verano durante 2 meses maestros que daban, si era danza eran desde etnografía, maquillaje, proyección escénica, si era teatro desde análisis de texto, expresión corporal, la presencia de proyección Bellas del movimiento, Artes la estados, presencia ¿no?, de Bellas Artes en los estados siempre ha sido muy importante, pero en ese tiempo más, y es cuando la Casa de la Cultura tenía un gran movimiento con maestros de danza, con maestros de pintura, maestros de guitarra, la gente de teatro. Entonces yo creo que venía gente de todos lados, además de otros estados y de los municipios, que también surgen las casas de cultura en otros municipios. Pero sí, yo creo que la Casa de la Cultura es como un antes y después, ¿no? De la promoción cultural en la ciudad de Campeche principalmente. Claro. Lo que pasa es que, mira, nada más había casas de cultura de Puebla para arriba. Sí. Entonces, te digo que tenía un mapa grandísimo Bellas Artes y tenía foquitos de sus casas de cultura. Y ahí lejos estaba Campeche. Un cojuyo. Sí. Pero se impresionaron mucho como mi trabajo que fue y cómo fue creciendo a la población, a la ciudadanía. Les gustó mucho que el gobernador apoyara tanto. Claro. ¿Sí? Era la Radio época Casa de la Cultura. No, fue otro paquete que de ahí dejé. Radio Casa de la Cultura, que también Radio fue Universidad, muy hay que decirlo. Hoy día Radio Universidad es la misma radio, la misma frecuencia, ¿no? Desde hace 24 años. Correcto. Sí. Desde hace 24 años. Entonces, así que cuando inauguramos la Casa de la Cultura, viene mi hermano que trabajaba con el gobernador de Quintana Roo, vinieron de invitados y el gobernador de Quintana Roo, el gobernador, el Che le invitó a
al gobernador de Quintana Roo y mi hermano trabajaba con él y vinieron. Entonces dice, yo quiero una casa de la cultura. Entonces le dice Víctor Sandoval, que estaba acá, bueno, que se venga a capacitar. ¿Sí? Entonces vienen a capacitar y luego quiere Mérida y luego quiere Tabasco y así se fue llenando la red claro, de casas de cultura. Y eso para mí significa, me duele, en una ocasión decía yo, no me duele. Digo, ¿qué hubiera yo hecho si hubiera yo tenido todo el presupuesto que tuvieron después los demás? Pero todo lo decimos, Rosita. ¿Qué hubiera yo hecho, Dios Pero usted mío? ha hecho muchas cosas, maestra, y por ejemplo, mire cuántos libros ya tiene Pero también sabes en una su cosa, calidad no, de una escritora, vez me hice la pregunta investigadora. y como que no le gustó mucho a un director de Algunas personas. bueno, y me dijo, es que esto ahora es otra cosa. Ok, dije, no hay pleito. Es por no decir otra palabra. Y ahí quedó. Y bueno, pero no me duele porque ese movimiento que había aquí en Campeche, la otra vez subió el hijo de Mildred Sandoval, de Los Abuelos, una foto de la Casa de la Cultura y donde están los niños jugando y todo, y empieza ya señoras casadas. Ay, me acuerdo que mis tardes eran preciosas. Yo me pasaba, comía y me iba a la Casa de la Cultura a tomar todas mis clases. Y oigo los comentarios y digo, qué bonito, claro, qué bonito. Ahora, ¿por qué hubo ese auge? No te he dejado hablar, Juanita, perdóname. No, se trata de usted, nada más. Yo quería que, antes de que no nos dé tiempo, que hable de sus libros. No, nada más rápidamente. Quiero decirte que este primer movimiento cultural aquí en Campeche fue muy importante. Ahora, los cursos de verano, ¿por qué fueron muy importantes? Porque solo lo tenía Aguascalientes y Campeche. Entonces, de Puebla para allá se iban a Aguascalientes. No, miento, de Puebla para acá se venían todos. Y el noroeste estaban en Aguascalientes. Sí, porque creo que Sandoval era de Aguascalientes, ¿no? Sí. ¿O es de Sí, Aguascalientes? Es de Aguascalientes, ya murió. Sí, ya falleció. Fíjate, entonces, en ese momento, se crea un movimiento, también se puede decir turístico, porque los que venían a tomar clase, las casas de familia los hospedaban, ganaban dinero, claro, y ellos... Sí, claro. Lo que dice es el antecedente de la regionalización cultural en México. Ajá. Al inicio muy concentrado en algunos polos, hoy día pues ya es... Claro. Las regiones culturales son otro rollo, ¿no? Claro. Pero al inicio eran muy limitadas, ¿no? Yo me acuerdo que, entre paréntesis, cuando yo daba clases de primaria, no era lo mío, la verdad, lo cumplí todo, pero yo estaba viendo mi reloj. ¿Y a qué hora son? ¿A qué hora me iba? Y estaba así. Como los niños con el recreo. Así. Cuando estaba yo en la Casa de la Cultura, no veía la hora. Mañana, tarde, noche, toda la noche teníamos inauguraciones y todo. Siempre había una actividad. Y de encima gozaba los cursos de verano, no me olvidaba si había vacaciones o no había vacaciones. No había vacaciones. Todo era el tiempo de las vacaciones allá. Entonces, maestra, ahora sí ya nos va a hablar de sus libros. Bueno, antes que Jorge sí. se quede sin hablar. No, antes de que Jorge me dé un yesazo. Y me diga, ya cállate. ¿Cuántos libros, Rosita? ¿Cuántos libros van? Mira, este libro, con las experiencias que he tenido en el teatro, y creo, como digo, que soy de las sobrevivientes de las pioneras, empiezo a escribir este libro que pensé que sería el primero y único, que me costó muchísimo trabajo, que son 52 años, creo, de actividad. El trabajo que me costó hacer este libro fue impresionante, la cronología teatral, que es la que más me interesa, la catalogación general, porque conseguir
programas y conseguir... nadie guarda nada. Sí. Ay, no, yo Nadie no. guarda Problema. nada. Yo no guardo. Y yo guardaba todo. Y aparte, Y a veces ni las instituciones, que es el otro problema, ¿no? sí. La memoria se ha ido perdiendo, ¿cierto? Entonces a mí me dices, a ver, alguien me llama y me dice, oye, mira, tengo una foto de mi papá, y me la muestra, y le dije, por ejemplo, por decirte algo, mira, eso fue el 1974, el 28 de enero, en el Instituto del Seguro Social, y se llamó Juicio Final. Sí mostramos, Y todo. sí podemos mostrar el libro, ¿no? Así Sí, como no. para Y, que y le den un acercamiento. este es el... Si quieres te lo tomo mientras. Ajá. Ese es el segundo libro. En ese segundo libro, según yo ya había terminado, pero seguí viviendo y escribí la segunda parte, que son del 5 al 11. Del 5 al 11 también la catalogación general. Nada tan completo como el primero. Y ahora el 18 de noviembre, en el Centro de Exposiciones de la Universidad, voy a presentar el tercer libro. No es este es una muestra. Va a ser del mismo tipo de formato de esto. Está padre este formato. Y y fue casero. Esta tercera parte abarca del 2009 al 2018. antes de la pandemia, ¿no? El 19. 19. El 19. Acá está la princesa y el Ah, la ministro. princesa y el ministro. Y eso reclamo, que el único que no me manda nada es Esquivel. Nunca. Tengo que estar inventando y buscando por todos lados. Yo suponía que había abundante información, Rosita. Maestro? Este es un libro que le tengo mucho cariño, que lo escribí en la pandemia. No es gran cosa, pero lo voy a presentar 8 días después que pase lo del teatro, o 10 días más. Es un libro que lo escribí, lo pagué yo misma como un regalo que me hice, porque no quería que me pasara lo que me ha pasado con los libros de teatro, que desaparecen y no me dejan El libro de nada. autor, Agua de Sí, Coco, ¿no? Agua de coco. Y no es una gran cosa, pero es algo que ¿Y eso explico mucho. ¿cuál ¿Pero es es el novela, tema? maestra? ¿Es Mira, cuento? ¿Es novela? es una son novela. Sus memorias. No, fíjate que eso me estaban diciendo. Ese es el siguiente. Este Agua de Coco fue entre esos momentos de soledad que pasamos en la pandemia, que vienen recuerdos a tu mente, que te acuerdas cuando tu papá de chiquita te llevaba champotón y cuando tomaste el agua de coco. Claro que nada que ver con los personajes, ¿no? Pero esas memorias me vienen y me inspiran. Entonces, y además quiero decirles que el reto de este libro fue que cuando hice El amor en los tiempos del chicle, no me atreví a seguir, no me Es el atreví. quinto libro. Sí, El quinto libro. sí. El amor al Sí, tiempo de chicle. y en eso me decía una amiga, es que tú no describes más a los personajes, dan más cosas. Bueno, cuando ya llegué a donde tenía que llegar, lo cerré porque ya no me daba más. Entonces creo que quedó en 78 páginas. Y aquí sí me explayé como quería y lo hice de 140 páginas. Excelente. Muy bien, maestra. Muy bien. Este sí va a ser también gratuito y todo. El tercer libro de teatro que se va a presentar el 18, esto es para los directores y para los... Ay, maestra, ya vamos no a sé. destrozarle. No nos van a volver a invitar. Es para los directores y los actores de teatro. De teatro, ¿no? Sí. Creo que tengo mucho que hablar, pero ya debo terminar esta charla, porque es una regla de educación. Ok, sale. Bien, no, pero además... Creo que he hablado mucho porque no hablo No, en la estás pandemia. justo Estás en tiempo. Ah, perfecto. Ahí está, Justo. programadas. Bueno, como ya dijimos Muchas al gracias, inicio, hay mucho currículum, hay mucha trayectoria, hay muchas cosas
promoción cultural, en la administración incluso de proyectos individuales, la narrativa, la Rosita novelista, la Rosita que rescata el quehacer, la historia del quehacer teatral en Campeche en una gran medida. Y a mí me parece que pues, son aportaciones claves para el futuro. Seguramente, ahora que ya hay una escuela de humanidades, que hay mucho interés de los jóvenes por la literatura, por el teatro, alguien retomará y tendrá una gran base para seguir investigando el quehacer teatral. Y bueno, también como actriz nos ha platicado un poquito de lo muchísimo que ha hecho Rosa Lara, y como directora pues creo que hay grandes puestas en escena que hemos visto, y me parece que lo último que yo vi, a menos de García Lorca, fue muy impresionante, y con un elenco además de artistas y de actores campechanos, y bueno, y un invitado, el maestro Galván, ¿no? Néstor Galván. Ah, perdón, Néstor Galván también claro, fue mi director. Y bueno, a mí me parece que bueno, había muchísimo más que platicar, pero en obvio del tiempo empezamos con nuestro segundo invitado esta tarde, que es Jorge Castro, muy conocido en el mundo del teatro, no solamente en Campeche, en otros lugares. Y bueno, Jorge, directo, Génesis. Bueno, buenas tardes, noches creo ya. Muchas gracias a todos por la invitación. Es un placer realmente estar aquí en compañía de Rosita y de todos ustedes. Bueno, yo inicio en el teatro a los 18 años, digamos que formalmente, porque al igual que Rosita, yo desde muy niño era el ajonjolí de todos los moles en los festivales escolares, y yo no tenía empacho ni duda alguna en conducir un homenaje, decir poesía, concursos de oratoria, etcétera. Yo lo disfrutaba. Yo nunca conocí la noción del pánico escénico, por ejemplo, desde muy pequeño, desde los 5 años. Yo tuve la fortuna de haber empezado a leer, a hacer mis intentos de lectura a los 3 años, porque a mi abuela se le ocurrió a esa edad, para mí, cuando cumplí 3 años, regalarme un libro. Y entonces allá empezó toda una historia. ¿Te acuerdas qué libro es? Sí, Corazón diario de un niño. Ay, qué bonito. De Amici. Y entonces, en la escuela yo tuve esa oportunidad. Al entrar a la secundaria, la maestra Marta Medina del Río, que fue mi maestra de literatura, una extraordinaria mujer y profesionista de la literatura, me invitaba siempre para participar en eventos académicos, diciendo poesía y cosas de ese tipo. Y fue cuando yo tenía 13 años, cuando estaba terminando el segundo año de secundaria, que el festival de la escuela se hizo en el Teatro Toro. Y el teatro estaba lleno pues, de alumnos, de maestros, del personal de la escuela y de padres de familia, las familias de todos los estudiantes. Y en aquel entonces, la maestra Marta Medina me encomendó una poesía. Y fue a los 13 años que cuando yo salgo a escena en el Teatro Toro, repleto, ese fue para mí el momento que registro en el que dije, esto es. Esto es algo que yo quiero hacer el resto de mi vida. Llevas una maldad. ¿Te acuerdas del poema? Un pedacito. Sí, no me acuerdo, me acuerdo cuál era. Curiosamente, era el poema del padre de George Douglas MacArthur, el general estadounidense. Ah, muy bien. Dame, oh Señor, un hijo que sea lo bastante fuerte para saber cuándo es débil. Ah, qué bonito. Y ahí va. No me pidas más. No. Te dejo una frasecita. Ya pasaron casi 50 años de eso. Entonces, ahí fue donde yo empecé a tener certeza. Fue, sin embargo, hasta los 18 años en que por azares del destino conozco a Germán Meyer, que era un director de teatro, justamente Germán, cuando claro. Rosita era directora de la Casa de la Cultura, y coincide que él era mi maestro de francés tantas en cosas que no se dicen, ¿verdad? Laboratorio de Idiomas de la Universidad Autónoma de Campeche. Y yo voy a verlo un día a la Casa de la Cultura, porque él además en clases de francés nos invitaba a sus espectáculos. Acababa de presentar El Loco y la Monja con elenco campechano en la Casa de la Cultura, y yo fui a verle, a hacerle alguna pregunta de cuestión académica, y me dice, óyeme, yo sé que a ti te gusta el teatro, ¿por qué no te quedas? Hoy a las 8 de la noche voy a hacer una audición. Y dice, no, yo no soy actor, yo no tengo preparación, yo no...
Y me dijo, no, quédate. Me dijo, te va a encantar. Me dijo, tú lees bien, etcétera, etcétera. Y me quedé. Fue la mejor decisión, una de las mejores decisiones de mi vida, porque ese día audicioné y me quedé en ese primer grupo en el que el trabajo final fue el montaje de una adaptación de la novela de Juan Rulfo, Pedro Páramo. Qué precioso. Y a mis 18 años me convertí en Pedro Páramo. Entonces tuve la fortuna de entrar. Qué bien tuvo la de Pedro Páramo. Gracias. Sensacional Fue estuviste. Yo no sé muchas cómo no nos demandaron en el Seguro Social, que se llenó de arena. Se llenó de arena. El escenario eran 5 toneladas de arena. De arena, ¿no? Y fue la locura. O sea, fuiste a Comala. Sí, a Comala, porque con esa obra fuimos al Festival de Teatro, que era tal vez el antecedente de la muestra actual, en Guadalajara, Jalisco. Entonces estuvimos cerca de Comala y bueno, nos fue muy bien y fue realmente el momento en que yo dije, de aquí en adelante, aquí me quedo. Aquí me quedo. Y bueno, y de ahí para acá pues ya van 43 años. ¿Qué personajes te han fascinado, Jorge? Híjole. Sí, sé que hay muchos. Es una pregunta difícil. Lo que pasa es que bueno, los que me hacen esa consideres pregunta, que... ¿a cuál de tus hijos quieres más? ¿No? ¿O a quién quieres más? ¿A tu Es mamá? difícil, Claro, pero ¿verdad? bueno, Es difícil. Son muchos, pero sí hay personajes que recuerdo con muchísimo Claro. cariño, porque o estuvieron, surgieron en algún momento crucial de mi vida, o representaron de alguna manera un rompimiento, un punto de quiebre, un punto de decisión en mi desarrollo teatral. Pedro Páramo obviamente siempre va a ser, para mí sí. Pedro Páramo representa haber entrado por la puerta grande, haber sido abrazado por un director como Germán Meyer, Sí. en instalaciones como las del claustro actual, y bueno, y toda la experiencia brutal que tuve con esa obra. Pero tuve la oportunidad de trabajar con Joaquín Lanz, y tuve el honor de ser Pedro Sainz de Baranda, Así Ah, como no. el sí. de Libertador, Claro, la obra sí me acuerdo. ganadora del Premio Nacional de Teatro Histórico El claustro. de Joaquín Lanz Paullada. Claustro igual. Y bueno, hice otros trabajos con Joaquín. Luego tuve la oportunidad de ser Creón en Antígona, dirigido por el maestro Roberto Rivero, que fue otro regalo maravilloso de la vida. Luego en Personare Qué bueno, interpreté a la muerte en Falsa Crónica de Juana la Juana la Loca, Loca. de Miguel Sí. Sabido, bajo la dirección de Lulu Ávila. En fin, y de ahí he tenido oportunidades maravillosas, trabajar con gente como Sandra Muñoz, en las que ambos tuvimos la oportunidad de Acá están. compartir escenario, Sí, cómo no. de trabajar, por ejemplo, en La Rendija, está. bajo la dirección de Raquel Araujo, en obras tan importantes como El tío Vania de Chekhov, o Amores más laberinto de Sor Juana Inés de la Cruz y Juan de Guevara. Entonces son obras de teatro que te marcan. Hay una en particular que pegó mucho y fue una obra en la que yo tuve un proceso muy particular. Es una obra de teatro que se llama Una hora sin televisión, de Jaime Shalom. Y esa obra me acuerdo que Con Rocío. una amiga muy querida y admirada por mí, Rocío Arceo, que es una extraordinaria actriz y directora, curiosamente, aunque ella se resista a aceptarlo, yo la acuso de ser una extraordinaria No directora. ha dirigido, Rocío, algo. Ha dirigido... A mí me ha A ella la ayudado, a mí, dirigido a mí. cosas, y Sí. tiene un timing, tiene un punto. Esta es la- Aquí estamos, Alfonso y yo, justamente, en Discordia y Cuestión de Amor. Ah, perdón. Esa sí, foto sí. Para está, que la está entre en las que traje. Ah, sí, sí, me acuerdo. Esto fue con... Y esta en la obra la que muestra de te teatro, de la estuvimos, muestra ¿no? de teatro que se hizo en Campeche en 2011, efectivamente. Y esta obra de teatro, Una hora sin televisión, Ya se Rosita. un día me encuentro en el teatro justamente a Rocío, que me dice, acabo de encontrarme en algún viaje una obra de teatro que me gustaría mucho que leyeras, a ver qué te parece. Me dice, me gustaría que esa obra se llevara a escena, y me dijo, creo que tú eres la persona indicada para ese personaje, pero léela y ya luego platicamos. Me la dio y la leí, y me dijo, luego se la pasas a Lulu Ávila. Yo en aquel entonces estaba en el grupo Personare, y la leí, pero yo tengo un proceso, cuando llega una obra de teatro, llega a mis manos, una obra que no conozco, la leo, más que nada por la ansiedad de la anécdota, lo reconozco, y la dejo reposar algunos días, y luego la vuelvo a tomar.
porque estoy seguro que en esa segunda y tercera Claro. y muchas lecturas más voy a encontrar lo que no encontré en la primera, ya satisfecha mi curiosidad. Y al principio la leí, se me hizo una obra tan cotidiana que no le di mayor importancia en la primera lectura. Fue hasta una semana después, cuando la vuelvo a tomar y la leo, de verdad me estoy erizando en este momento por lo que me dio en ese momento la obra. Se la entregué a Lulú Ávila, posteriormente quien la leyó, y pues los tres coincidimos en que era un texto brutal, y fue así como surgió el montaje de esta obra, una obra sin televisión, en donde Rocío y yo estuvimos juntos en escena, bajo Teatro la dirección Toro. de Lulú Ávila, Sí. en el Teatro Toro. Estuvimos La también en el recuerdo. Teatro de la Sí, Universidad. la recuerdo. Y bueno, fue una obra de tan cotidiana muy complicada. Creo que No hay ahí nada, Rocío tocaba el no hay piano nada un más poquito. complicado que interpretar al hombre de todos los días. Claro. Me ha sido más fácil interpretar a reyes, a asesinos, Sí, claro. a cosas de este tipo, Claro. que enfrentarte al hombre cotidiano con su larga cola de defectos y particularidades, para mí fue brutal. Entonces esa obra me mostró que yo, como cualquiera, soy tan vulnerable, no solo como hombre, como ser humano, como actor, y para mí fue algo muy importante no haber hecho esa obra. Jorge, tenemos tiempo, ¿eh? No, no muchísimo, pero sí tenemos tiempo. dirás. Como director, ¡Wow! platícanos alguna experiencia. Yo llegué a la destacada dirección por casualidad, más o menos, ¿no? Me pasó un poco lo que a Rosita decía yo dirigir, no, o sea, eso que lo haga alguien más, ¿no? Yo quiero actuar. Sin embargo, en una ocasión, estando en el grupo Personare, leí una obra que se llama La muerte y la doncella, de Ariel Dorfman, y la conseguí el texto, lo traduje al español, y dije, es una obra con muchas posibilidades de montarla. Dos personajes, ¿verdad? Tres. Tres personajes. Es una obra con muchas posibilidades de ser presentada en nuestro medio, hablando de la escasez de recursos, porque la escenografía podía ser mínima, solo 3 actores, el vestuario era relativamente sencillo, etc. Y la imprimí y la llevé a una de las reuniones de trabajo de Personare y la leímos y todo esto, y bueno, a todos les gustó, etcétera, y empezamos a hablar sobre la idea de dirigirla. Y fue en ese momento cuando Lulú me dijo, yo creo que tú la debes dirigir. Y dije, no, Lulú, aquí la directora eres tú. Y me dijo, no, yo creo que tú la tradujiste, estás locamente enamorado del texto, hay que verte nada más con la pasión con la que estás hablando, yo creo que tú deberías dirigirla. Y empecé a dirigirla. Sin embargo, el personaje que iba a ser el del doctor Miranda, un personaje brutal, que se le encomendé inicialmente a Raimundo Gómez, muy querido amigo nuestro y gran actor también. En el proceso del montaje, Raimundo tuvo un accidente automovilístico y tuvo que ser obligado a usar collarín y a andar con mucho cuidado. Y entonces dijo, lo lamento mucho, pero yo no puedo continuar por decisión médica, estaba todo lastimado. Y entonces mi primera reacción fue decir, bueno, pues la guardamos en el cajón y a ver para cuándo, en un año, a ver cuándo. Y entonces Lulú y Hernán Castellot, que eran los otros actores que participaban en el montaje, tenían los otros personajes, me dijeron, ¿por qué no lo haces tú? Y entonces dije, no, debutar en dirección y encima Ya, actuando. la actuación. Y bueno, en los libros de Rosita, que me ha hecho el favor de incluirlo, pues ahí está, ¿no? Acabé haciendo el personaje de Roberto Miranda, y es así como yo me inicio en la dirección. No fue algo que yo hubiera planeado, fue algo que surgió, pero que agradezco a las hadas, a Lulú, a Personare, de que esto haya sido posible, porque representó para mí un voto de confianza que me permitió ya abordar otros proyectos posteriormente con mucha seguridad y ser tan atrevido como pretendo seguir siendo. Hago un paréntesis y hago un comentario, Por favor. creo que justo, ¿no? Personare es un grupo independiente del cual han salido no solamente actores, sino también han salido directores. Como no, Ludo Campo es un ejemplo. Por ejemplo, también. ¿no? Lady Díaz, ¿no? Lady Díaz. En fin,
Entonces, bueno, es un grupo que tiene una presencia notable en la historia del quehacer teatral. Y que, bueno, hablar de personajes también sería hablar otra hora. Ese requiere otro programa. Claro, otro programa. Y bueno, y algún día quizá invitamos a Lulu Ávila y Miriam también. Miriam también estaba allá. Miriam Díaz, su hermana. Sí, cómo no. Sí, conmigo estaba haciendo la última obra que ya no la pudimos. Ya la teníamos lista y no ya. Entonces, y tú dirigiste una obra de un poeta y escritor campechano. Recuerdo algo de una luna. Luna llena. Luna llena. Luna ¿Cómo no? llena. Algo de una luna. Tuve ese honor y ese privilegio. Luna llena. Un buen día, el maestro, yo sé que tiene varios títulos y doctorados, etcétera, pero para mí, Brígido es el maestro, ¿no? Brígido Redondo Domínguez, un buen día nos invitó a desayunar y entonces después del desayuno, a la hora del café, saca su portafolios y saca unos textos y ¡pam, pam, pam! Nos lo pone en la mesa y me dice, escribí esto y quiero que lo dirijas. Así de fácil, ¿no? No había opción. Sí, Brígido no te da opciones y lo cual siempre se le agradece, ¿no? Y era justamente el libreto de Luna Llena. Y bueno, nos dimos a la tarea, es un proyecto maravilloso. Brígido había escrito antes, creo, El Traje. Sí. Ganador del Premio Nacional de Dramaturgia, por cierto. Y me parece que Luna Llena es su segunda obra. Y bueno, nos dimos a la tarea de montarla. Y bueno, igual fue muy grato. ¿También actuabas? Sí. Sí, como un personaje. Me recuerdo con un gran látigo pegando de chicotazos. Sí. Y no había manera ahí, ¿no? de eludirme porque después de leída la obra esa mañana, en ese desayuno, Brígido me dice, habíamos leído todo y me dijo, este personaje lo escribí para ti, Leonel. Entonces me dijo, y lo hice no muy extenso para que no tengas pretexto de no hacerlo. Yo dije, otra vez voy a dirigir y voy a actuar. Pero es un placer subirte a escena con textos escritos por Brígido Redondo, sea poesía, teatro o lo que sea, pues es un placer. Pero no nada más escrito, sino para ti. Sí, además, el honor, ¿no? El honor claro. Maravilloso cuando alguien de ese calibre te hace esos regalos enormes de vida. Desde el momento de encomendarte un personaje, ¿sí?, hasta el momento en que alguien te dice esto fue escrito para ti, ¿no? Entonces eso es abrumador, a mí me rebasa y lo agradeceré siempre, ¿no? Sí, fue Luna Llena y esta obra se estrenó justamente hace 10 años, acaba de cumplir 10 años, porque fue sí, en el 2011, se estrenó un mes antes de la muestra, que fue aquí en Campeche. Y estuvimos presentes en la muestra como grupo invitado. Sí, me acuerdo. Sí, como no, en el Juan de la Cabada. Luna Llena, del maestro Brígido Redondo. Sí, el traje, perdón por el viraje, sí. El traje se presentó primero creo que únicamente en Mérida, ¿verdad? En Mérida, con elenco meridano, yucateco. Yo tuve la oportunidad de verla en el Teatro Peón Contreras. Sí, como no, ahí se presentó. Un montaje bárbaro. Sí, como no, muy interesante. Sí. Y, Jorge, también eres promotor cultural. Sí lo eres, porque el espacio vacío es un espacio sí dedicado al teatro, pero también ha habido talleres y ha habido... Sí, cómo no. Entonces, ¿cómo nace el espacio vacío? El espacio vacío nace en enero del 2015. Justamente, yo desde mucho tiempo atrás siempre tuve el sueño de tener una compañía de teatro. Ese fue uno de mis grandes sueños teatrales, que nunca pudo ser. Comprendí, después de varios intentos, de que simplemente no se me daba. Cada vez que lo intenté era H o R y no se podía. Difícil. Entonces entendí que una forma que yo tenía para continuar trabajando era trabajar por proyecto. Es decir, pretendo montar esta obra, les invito a ustedes como actores, como producción, etcétera. Sí. ¿Te interesa? Lo hacemos. Terminando la obra estás libre de compromiso. Sí. Porque entiendo que cada quien tiene sus inquietudes y no todo mundo está dispuesto a pasar por la disciplina de formar parte de una compañía donde hay cierto establecimiento de reglas para poder subsistir y seguir adelante.
Correcto. Entonces, Es la palabra clave, disciplina. Eso lo digo acá en el libro. Entonces, yo empecé en la tarea de buscar un espacio. Justamente en octubre del 2014, hace 7 años, yo tuve la oportunidad de estrenar en Mérida con la compañía La Rendija que dirige la maestra Raquel Araujo, Tío Vania, de Chekhov. Y justamente haber vivido en Mérida estos 3 meses de ensayos fantásticos, me sacudió muchas cosas y yo dije, no puedo permitirme el lujo de seguir esperando. Entonces, cuando yo regreso a Campeche en el descanso de la temporada, de la primera temporada del Tío Vania, yo vine decidido a encontrar la manera de. Y es finalmente como surge el espacio vacío. Yo encuentro una obra de teatro que se llama El Molino de Maíz, escrita por Rafael Toriz, un escritor jalapeño, a quien amo profundamente, a él y a toda su familia, que me han abrazado, me han cobijado muchísimo. Cuando yo leo esa obra, para mí fue bárbara, y contacto con él y me dice, sí, adelante, y ese es el primer trabajo que yo presento en el espacio vacío, y estuvimos para Campeche, pues se me hizo bastante porque estuvimos 3 temporadas, y la verdad nos fue muy bien. Como todo, hubieron días en que había 1 o 2 personas de público, pero había días en que se nos llenaba, en fin, y para mí ese fue el principio de un proceso en el cual empezar a aprender otras cosas. Empezar a aprender que si bien lo de la compañía era tal vez un sueño muy lejano, pero que habían otras formas que yo sí podía, en las que sí podía hacer teatro, y bajo mis propias reglas, con mis propios horarios, mis posibilidades, etc. Y así es como surge el espacio vacío. Lo que hemos hecho ahí es que a partir de ese primer proceso, y lógicamente el no haber una compañía formalmente establecida y trabajar por proyecto, lo que hice fue diversificar. Entonces dije, aquí no va a haber solamente puestas en escena, van a haber sí los montajes, las funciones, pero aquí se va a ensayar, aquí se va a entrenar, aquí se va a capacitar a los actores que estén dispuestos a trabajar conmigo en tal o cual proyecto, pero también se van a impartir talleres, ¿sí? Y hemos estado abiertos a la posibilidad de apoyar a compañeros artistas, no solo de teatro, para que hagan sus presentaciones o sus ensayos o sus talleres mismos, sino también a otras disciplinas, como la fotografía, etc. Tienes atril también, ¿no? Mande. Creo que tienes atril también. Algo sí, hacemos lecturas dramatizadas, sí, ¿no? Talleres, en fin, todo tipo de actividad que tenga que ver con las artes escénicas y también con las artes visuales desde hace algún tiempo. Entonces, pues esto ya van 6 años en las que he estado en esto, y bueno, ahorita por ejemplo estamos ya inmersos en un circuito nacional en el que se pretende reactivar, se están reactivando ya espacios escénicos independientes, y en los que estamos recibiendo a 6 compañías de los estados de Yucatán y de Tabasco. Ya estuvimos con la primera compañía invitada, que fue del vecino estado de Yucatán, y vamos a tener 5 compañías más de aquí a mediados de diciembre. Yo les agradecería y les invito a todos a que nos encuentren como El Espacio Vacío en Facebook, y ahí estaremos proporcionando toda la información oportunamente para los procedimientos, para el acceso, y así como la programación que vayamos presentando. Esto como parte de este circuito nacional. Pero además, por supuesto, también pues la producción interna del Espacio Vacío estamos también intentando reactivar. Hace 2-3 semanas pues tuve el privilegio de hacer una lectura con motivo de mis primeros 43 años como actor, y bueno, ahorita estoy preparando alguna otra para Día de Muertos, y también estoy ensayando un unipersonal sobre la condición de ser actor a cierta edad, en ciertas condiciones, en ciertos lugares. No lo escribí, lo estructuré. Este documento, este libreto que resultó, está hecho a partir de textos seleccionados de obras de William Shakespeare, de Alexander Pushkin, de Sófocles,
del maestro Luis de Tavira, porque todo gira en torno a la condición de ser actor y a la visión que puede tener un actor de edad avanzada, que sigue en funciones, y de cómo hacer teatro en un lugar como el nuestro. Entonces, esa es una propuesta que de hecho he incluido en algún concurso que no tuvo éxito, pero que ahora me voy a permitir presentarlo en corto, ¿no? Todo esto en tanto pues esta situación actual nos lo permita, claro. Pero esos son los proyectos inmediatos, ¿no? El espacio vacío está abierto justamente a todo esto. Vamos a tener en estas 5 compañías que faltan, vamos a tener teatro, vamos a tener también danza contemporánea, y por ahí hay ya mi hija Andy, que es licenciada en fotografía, está presentando también un taller, va a presentar un taller dentro de una semana, un taller de fotografía justamente, y luego estaré yo con una lectura, y así estaremos. El espacio vacío está multiplicado. Sí, se ha diversificado, porque ¿no? Me parece que dadas las circunstancias, claro, no puedes circunscribirte a solamente tomar café. Claro. Si no tienes que tomarte agua, horchata, sí, claro. Sí, hay que sacarle el provecho. Claro. Y Jorge, y en esa diversificación, tú además de actor, director, promotor, también barro y trapeo. Barro y trapeo para que el espacio vacío esté presentable. Pero tú también has formado parte de ese grupo de personas que se dedican a la formación. Has dado talleres, eres instructor, eres asesor, que creo también es muy importante porque has formado, ¿no? Y es una labor maravillosa. Por ejemplo, tengo uno de los talleres que tengo que la verdad disfruté mucho haciéndolo, es cómo hablar en público sin morir de nervios en el intento. Okay. Y entonces esto tuve la oportunidad de dárselo a diferentes grupos, no solo de gente de teatro, sino inclusive de, por ejemplo, de jueces, abogados de Casa de Justicia, que me invitaron justamente para cuando empiezan los juicios orales, y trabajar todo esto de la oralidad en público. Es un trabajo maravilloso. La gente, más que adquirir confianza, se da cuenta de lo que tiene. No es una adquisición de confianza, es un redescubrir de lo que es capaz. Y talleres como este me parece son maravillosos, ¿no? Porque me fascina la docencia. En mi profesión también como contador público, también ejercí la docencia, tanto en licenciatura como en posgrado, y fue sumamente gratificante, fue maravilloso. Yo lo disfruto mucho. Entonces, también ser culpable de haber apoyado en su formación a los demás me parece extraordinario. Hay inclusive algunos jóvenes a los que he tenido la oportunidad de preparar que se han acercado a mí, que les he hecho el famoso coaching para que se preparen, entrenarlos para presentar exámenes de admisión a nivel licenciatura en otros estados. Ya han entrado. Y soy feliz, han entrado y están egresando, ¿sí? Están egresando y están empezando a hacer cosas importantes. A mí eso me llena de felicidad. Todavía hace como 3, 4 días, un chico que empezó conmigo, Josué Maichi, que es un talento extraordinario, me escribe para preguntarme cómo estoy, se reporta con cierta frecuencia, preguntarme cómo estoy. Por ejemplo, él ahorita está filmando una película en Atlanta, y me habla y me escribe y me pone el corazón en suspenso cuando me dice que todo esto yo tengo mucha culpa, ¿no? Claro. Entonces eso es maravilloso, el poder dar lo que tú tienes, porque no te lo vas a llevar, ¿no? Entonces es un gran regalo de vida, poder tener la oportunidad de hacer y de compartir además a quien quiera recibirlo. Claro. Bueno, este repaso hacia grandes vuelos, repaso histórico, pues en el caso de Jorge también me involucra, bueno, en el caso de Rosita también en diferentes sentidos, pero Jorge me dirigió una obra muy simpática, pequeñita, que era un ejercicio de un curso, y entonces trabajamos allá una obra de un papá que tiene unas hijas. Y nos divertimos mucho. Y luego intentamos, y todas esas cosas que van quedando en los archivos, intentamos hacer, bueno, él era director, yo tratando de ser actor, una obra que se llama Giordano Bruno, de Tomás González, que es una obra, un texto bellísimo. Pero bueno, quedó para el futuro, pero bueno, como tantas cosas en teatro que quedan archivadas. Bueno, no da tiempo, creo, a entender, no da tiempo de una pregunta más que yo quiero que la compartamos todos, esa pregunta.
y que además creo que hay la experiencia y el conocimiento para responderla sin ningún problema, ¿no? Antes de eso quiero hacer un paréntesis rapidito. Rosita Lara fue la primera directora de la Casa de la Cultura. Y la maestra Marta Medina fue la fundadora. Y la maestra Marta Medina fue la última. Sí. ¿Sí? Entonces, porque ha salido el nombre de Marta Medina, una gran maestra. Ya ha habido clases en la preparatoria, de literatura, por supuesto, ¿no? Claro. Y bueno, como muchísima más gente, ¿no? Y en el caso del poeta Brígido, también salió, también para ubicarlo como personaje histórico. Estamos construyendo historia y no nos damos cuenta, Rosita. Sí, es cierto. Fue el licenciado Brígido, fue el primer director del Instituto de Cultura. Y un servidor, el último. Bueno, el penúltimo, porque parece que otra vez va a ser Instituto de Cultura el asunto, pero bueno, hasta ahorita fue el último, ¿no? Sí, yo Bien. creo que sí, a partir de enero. O sea, a partir de enero va a ser, Sí, parece, sí. el Instituto de Cultura. Bueno, le deseamos éxito a la administración cultural que se avecina Claro. y que bueno, como parte de ese gremio enorme, lo único que deseamos es que las cosas salgan muy bien. Claro. Una última pregunta, empezando por la maestra Rosita, Juanita, Jorge, y si hay tiempo, doy mi opinión, y si no, pues para la próxima. ¿Cuál es la dinámica? ¿Cuál es el proceso actual? ¿Cómo encuentran al teatro campechano en su dinámica? Es una pregunta difícil de responder en pocos minutos, pero bueno, hagamos el intento, ¿no? Claro. Maestra. Bueno, yo aquí precisamente lo digo que a partir del 59, que es cuando, del 59, que es cuando empieza el teatro experimental, yo creo que en el segundo libro soy más pesimista. Aquí veo que hay más, que hay muchos talleres, que hay mucha más preparación, que han traído mucha gente de fuera y los que han estado trabajando con mucho entusiasmo, y digo que la semilla del 59 que sí dio resultados. Por supuesto. Entonces yo creo que yo veo mucha diferencia. Aquí en este tercer libro ustedes se van a dar cuenta de muchas formaciones teatrales que están habiendo. Un cambio bastante notable, ¿no? Sí, es notable en el segundo digo nada más que pesimista porque... Rosita, este grupo que mencionas, ¿era independiente? ¿Cuál? El grupo que mencionas. Juan Ruiz de Alarcón. Juan Ruiz de Alarcón. Sí, era O independiente. sea, no era del gobierno. No. Fíjate qué bonito es eso, ¿no? No, eran amigos que se reunían. Hacer teatro. a hacer teatro. Exactamente. Porque mucha gente pensaría que todo lo ha patrocinado el gobierno y bueno, no es tan así, ¿no? No es tan O sea, el gobierno tiene su importancia como claro, por mecenas, supuesto. es una Claro. importancia histórica y necesaria. Pero tampoco puede hacerlo todo. Exactamente. Ni debe, creo. Mira, Maestra. No, Rosita, digo, ahora, digo, son tantas las cosas que tenemos que se nos olvida. Ahora, en uno de los comentarios del artículo de Fito, dice Sergio Leal, tuve la suerte de pedirle que dirigiera una obra de teatro. Y yo, Sergio Leal me pidió a mí. Ya me acordé cuando el INJUVE, que daba yo clases también en el INJUVE, claro. Sí. Ahí fue Rafael Muñoz, fue director de teatro en el INJUVE. El INJUVE, el CREA. El CREA, sí, lo que era el CREA, ¿no? Lo que era el Exactamente. CREA, ahora Era es lo que el INJUVE. CREA. Ahí yo aprendí a jugar ajedrez, por cierto. Fíjate. Y en el CREA. Bueno, maestra. Pues sí es difícil, ¿verdad? Mira, sí es difícil, pero yo creo que han habido como algunos espacios vacíos en el tiempo, en la cronología teatral, porque yo recuerdo que hace 40 años había varios grupos independientes, uno de los más importantes, Personari, ¿no? Y luego surge Farsa, estaba también otro grupo en Ciudad del Carmen, que también Ciudad del Carmen tiene un gran Tiene un movimiento buen nivel de teatral. Nos hemos olvidado de Dodero, que también tuvo un gran El maestro teatro, Dodero, ¿no? que tuvo En el TEC, el de tecnológico, Tecnológico o de sea, no Campeche, era un ¿no? grupo independiente, pero sí era un grupo que estaba vigente Y activo. y activo hace 40 años. Después, solo Personare, que duró mucho tiempo solito, Sí, Personare produciendo y presentando obras. Y yo creo
que desde hace como 10, 12 años, nuevamente han surgido algunos grupos que hoy día están trabajando. También creo que es importante que el teatro como proyecto personal y como proyecto de vida ahora está siendo una realidad, porque como Josué, que se dedica al teatro, que antes eso era como impensable, ¿no? Tenías que tener una carrera para poder hacer lo que te gustaba, que es el teatro, ¿no? Entonces, primero la carrera y luego te aventurabas a hacer lo que te gustaba, que en este caso el teatro. Y creo que eso ya no pasa. Yo veo muchos jóvenes, no quiero decir los nombres porque se me pueden olvidar, pero tú pusiste el ejemplo de Josué y creo que es un gran ejemplo porque es un joven que también hizo una carrera, creo que es administrador o licenciado en administración de empresas, pero no alcanzó a ejercer porque descubre que el teatro es su vida y es un muchacho que ha hecho películas, cortometrajes, que ha salido series de televisión, teatro, obras de teatro, y con eso le ha permitido hacer del teatro su proyecto de vida, y creo que eso es algo muy importante que hoy día está pasando, que hay muchos jóvenes que están en la carrera de teatro y que están dedicándose al teatro. Eso yo creo que puede ser muy benéfico para Campeche, porque de alguna manera todos esos jóvenes, ya sea que regresen para sentar bases y hacer compañías de teatro, o que regresen con sus producciones, con obras. Como el caso de Gabriel More. Como el caso de Gabriel More, que también hizo una carrera, creo que en Ciencias de la Comunicación, estudia teatro de manera profesional y regresa y imparte clases, hace producciones. Y eso me parece que es muy benéfico para Campeche, porque hay una dinámica teatral y además hay otras corrientes, hay otras ideas, se están generando nuevas formas de ver el teatro, ¿no? No ya nada más el teatro tradicional o convencional como de alguna manera lo teníamos previsto, y todos estos jóvenes que se van y que regresan y que se vuelven a ir y que están estudiando teatro, le enriquecen la vida, el quehacer teatral en Campeche, lo enriquecen, pero además le dan otro estatus al teatro en Campeche a nivel social. ¿Por qué? Porque dejamos de ver el teatro como un pasatiempo, como un hobby, como si me da tiempo y lo hago. No, ya estamos descubriendo que estos jóvenes se están arriesgando y se están atreviendo y son muy intrépidos al arriesgarse y decir: yo quiero hacer del teatro mi proyecto de vida, una profesión. Y eso creo que también pone a Campeche en otro nivel, en el aspecto cultural y en el aspecto teatral. Entonces, sí, yo veo que a lo largo de los años se ha trabajado todas esas semillas, pues hoy están dando frutos y podemos ver una dinámica. Quizá en muchos casos son esfuerzos personales, porque no podemos decir que haya una compañía que esté vigente, pero hay todos estos espacios, ¿no? Y creo que también estos talleres que de alguna manera las instituciones han propiciado para esa formación, pues también están dando frutos, ¿no? Entonces también se ve esta dinámica y se ve el teatro desde otro punto de vista. Creo que lo menciono aquí. A mí me parece, coincido con Juanita justamente en la importancia que tiene lo hecho por cada generación. Nos guste o no, la vida se va dividiendo en generaciones. Entonces, en cada generación, me parece, ha habido un grupo de personas, a veces pocas, a veces muchas, que se han comprometido realmente con el teatro como tal y han aportado o intentado hacer cosas en beneficio en desarrollo de. El ejemplo de Rosita es invaluable, ¿no? Yo creo que, al final de cuentas, en cada generación, cada quien tiene el compromiso mínimo de crear y aportar. Ahora, me parece
y coincidiendo totalmente con Juanita, me encanta que las nuevas generaciones se estén atreviendo. Tal vez esta última generación es la que dice, bueno, con una carrera profesional o no, se queda a un lado porque me voy a dedicar 100% a esto. Se están lanzando al vacío, están abriendo sus alas y se están lanzando al vacío. Cosa que generaciones anteriores no hicimos por diversas circunstancias. Claro. Entonces, todo eso es extraordinario, pero también Juanita ha comentado un punto muy importante. Lamentablemente, muchos de estos procesos son todavía esfuerzos personales. No podemos decir todavía que en Campeche hay una corriente de producción escénica, ¿sí? Es decir, que hayan N cantidad de grupos oficiales e independientes que estén produciendo y presentando teatro a la ciudadanía. No podemos decir que hay una formación formal en relación a teatro como una profesión, como un estilo de vida. No lo hay. Es cierto, hay talleres que antes no habían, pero esto aún es insuficiente. Y todavía, y tal vez más importante, me atrevo a decir, es justamente que toda esta situación en la que todavía somos como islotes, ¿no? Cada quien hace lo que puede como esfuerzo personal o apoyado de alguna manera, todavía estamos muy aislados y esa es la parte fundamental. No hemos aprendido como comunidad teatral justamente a compartir, a hacernos fuertes y seguir adelante. Y digo de comunidad porque hay mucha gente que hace teatro o intenta hacer teatro o sueña con hacer teatro, pero no es suficiente. Porque aún se generen muchas compañías y se genere un movimiento fuerte por parte del gobierno que urge a nivel creación escénica, esto me parece no será suficiente en tanto no estemos todos en una red, en tanto no estemos todos hablando un mismo idioma y seamos una verdadera fuerza. Si uno se aísla tantito, se eleva tanto y ve el mapa de la República, Campeche sigue estando aislado de la actividad principal. Hay algunos brotes, cada vez más, pero no deja de ser aislado. Son pequeñas golondrinas que todavía no hacen verano. Y esto me parece que es en lo que hay que trabajar todos. Gobierno, independientes y todo aquel que sienta la inquietud y el amor y la pasión por el teatro. Porque de otra manera, pues vamos a continuar con esos hechos aislados, pero no vamos a hacer una fuerza, ¿sí? A mí me ha tocado, he tenido el honor de participar en muestras nacionales en las que de repente me dicen, Campeche, no tienen ni idea de dónde estábamos, ¿no? Y estoy hablando de hace 6 años. No tienen referencia. No tienen una referencia en cuanto a la producción teatral. No es que digan, que en Campeche hay tal cosa y se hace tal compañía, etcétera. No lo hay. Y eso me parece que es el paso siguiente, que tenemos que consolidar. Y esto, en mi opinión, no va a suceder en la medida en que no haya esa cohesión. Todos tenemos interés en hacer nuestros propios proyectos, eso está muy claro. Pero una cosa es hacer lo que quieres y lo que te corresponde, y otra cosa es olvidarte de que formas parte de una comunidad, y de que es estrictamente necesario por tu propio bien y el de todos para seguir adelante. Si no, seguiremos siendo islotes flotando en la inmensidad del mar, ¿no? Pues nada más para terminar. Sí. Nada más quiero decir, yo me hago una pregunta también aquí en el libro que me doy cuenta. Mira, es un problema que si ustedes, lástima que se nos acabe el tiempo, podemos resolver, porque yo veo que he descubierto gente tan buena, tan valiosa en el teatro, y digo, ay, esta me recuerda el entusiasmo que yo tenía de chica. Bueno, sí. Y termina la obra de teatro y yo estoy picada ya preparando lo que sigue. Entonces le digo, a ver, fulanas, alguna y las buenas que yo le... Ay, otra, si acabamos de terminar una. Entonces yo digo, eso no tiene respuesta, será un incógnito. No, por eso dijo. La respuesta está ahí mismo, ¿no? Ahora digo. La disciplina que decías. No tanto es eso. Tienen derecho a hacer. Nosotros somos
entes aislados. Digo, porque nos gusta. Ellos tienen ganas de pasear, tienen ganas de divertirse. Yo me pasé mi vida encerrada en un teatro, cuando en mi época los muchachos estudiaban en México y solo venían en diciembre y no los podía yo ni ver, ni coquetear, ni ir a posadas, porque yo estaba encerrada en un teatro, pero feliz de la vida. Entonces digo... Esa pasión. Entonces yo veo que te dicen, ay, mira, esta vez no voy a poder... Si supieran cómo pasa el tiempo rápido. Claro, y oficio, pasión, compromiso, disciplina. Ahora, no hay dinero, no hay... Comunidad, hay que presupuesto. No, y hay que pagarles para ver si hay un aliciente. Ya estamos exactamente en el minuto final. Termina tú. Según nos dijeron, hora y media, estamos en la hora y media. Y hay una pregunta que va a quedar quizá pendiente para la próxima. Y que la quiero hacer. Sí, y que flote, creo que es el momento oportuno. Y contéstate. No, ya no hay tiempo, ya nos vamos. Tenemos menos de un minuto. Una compañía estatal de teatro hace falta, es necesaria. ¿Qué también le haría a la dinámica teatral en Campeche la creación de una compañía estatal de teatro? No hay tiempo ya para responderla, la dejo abierta la pregunta. Trabajémosla en casa, dejémosla para un posible, quizá otro foro que hagamos y que quizá con otros invitados, aparte de nosotros, por supuesto, pero sí es importante, yo creo, pensar en otros estados la hay, a nivel nacional la hay, y tiene sus bemoles, ventajas, desventajas, pero bueno, en Campeche, ¿qué tal resultaría una compañía estatal de teatro? Al menos los Tengo grupos mis dudas. que tengo, Bien. igual yo. Bueno, todos yo creo tenemos, bueno, la dejamos ahí en el aire flotando para que no nos vayamos con los puntos suspensivos de que esto continúe. No es la tercera llamada, hasta la primera llamada. Primera llamada, empezamos. Gracias, muy amables. Muy amables. Gracias Gracias. a todos. Juanita, Rosita, Jorge, gracias. Un placer.